Bien, Profe, dígame, hay algo que todavía no me queda claro por favor. con lo del camino del no ser. Sí. Digamos, ahora que puso el ejemplo de lo del unicornio y la idea de que si uno piensa algo, ya por pensarlo, ese concepto o esa idea existe y es Ujú. parte del ser. Ajá. Parménides nos está haciendo lo mismo con la idea del no ser. En ese caso, la nada para Parménides sí existe porque la está pensando. Muy buena pregunta, Karina. Aquí la distinción es que, y se lo puedo preguntar así, cuando usted me dice que pensamos la nada, el asunto es desde el punto de vista de cuál es el contenido en el entendimiento a propósito del concepto de la nada. O sea, cuando usted me dice que pensamos la nada, ¿en qué estamos pensando? De ahí depende de la persona, ¿no? Mm, Vamos a ver, la respuesta desde Parménides y desde lo que estamos diciendo, no depende de la persona, porque el punto es que, ¿qué sería pensar la nada? Sería pensar en algo que no existe y que no puede existir. Entonces, no depende de la persona realmente, Ujú. porque sería como pensar lo imposible. Pero de Cualquier alguna cosa, forma lo está haciendo, ¿no? no, no, simplemente cuando decimos el no ser, vea que de hecho Parménides lo que dice es que el no ser, o sea, aquello que no existe, no existe. Ujú. O sea, es tautológico, es de hecho tautológico, pero realmente no estamos, propiamente hablando, no estamos pensando en nada. Es que una cosa es, en este caso, decir, y otra cosa es pensar. En este caso son dos cosas distintas, porque a la nada se la puede mencionar, pero no es porque propiamente hablando o positivamente estemos dándole un contenido de pensamiento, porque ese contenido sería inexistente. ¿Me explico, Karina? Mm, sí, sí, un Profe, poco. Ese es un sí que suena a no. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo de esta manera y ya le doy la palabra. El punto es, cuando decimos el no ser, simplemente lo que estamos diciendo es, eh, vamos a ver, lo que existe, o sea, el ser, se contrapone diametral y radicalmente, lo que existe se contrapone a lo que no existe. ¿Por qué? Porque lo que no existe, no hay ningún tipo de modo en que pueda venir a ningún tipo de realidad. Por ejemplo, el unicornio o los seres fantásticos, los seres imaginarios, existen en tanto que seres imaginarios, pero la nada no llega ni siquiera a ser imaginario, porque no la podemos imaginar, no le podemos dar ningún tipo de contenido a la nada. Esa sería la diferencia entre un unicornio como un ser imaginario y la nada. Yo les he dicho en un par de ocasiones, les he hecho el ejemplo de, si yo les digo a ustedes que un unicornio es un caballo con alas, ustedes inmediatamente me dicen que no, porque incluso entre los seres imaginarios podemos establecer diferencias, podemos caracterizarlos, podemos compararlos entre sí. Uno no puede comparar ni hacer diferencias en algo, en función de algo que no existe. Tiene que tener algún tipo de modo de existir, tiene que participar de alguna de las modalidades de la existencia para poder ser comparado, para poder ser visto en relación con otra cosa. Pero eso no lo podemos hacer con la nada, porque no tiene absolutamente ningún contenido, ni ontológico, ni en el entendimiento. ¿Karina? Sí, sí, está bien, entiendo. Ya, pero me explico, o sea, no Sí, es sí, claro. exactamente, no es exactamente la misma operación, digamos, nociológicamente hablando. Claro. Ok, ¿Alguien había gracias. pedido la palabra? sí, yo, profe, pero quería comentar a propósito de lo mismo. Es que Ajá. yo creo que lo que Karina tal vez lo que está haciendo es, o sea, a la palabra, por existir la palabra, eh, debería, o sea, ya existe, o sea, ya participa del ser porque existe la palabra.
pero el asunto es que no hay una concordancia entre un objeto, algo, y la palabra. Es como dice usted, solamente puede decirse, pero no hay nada que concuerde con eso, por lo tanto no es. Es decir, yo lo que diría es esto, no es lo mismo palabra y concepto, en el sentido del contenido que implica el tener un concepto de algo. Cuando yo digo la nada, cuando yo digo el no ser, lo puedo decir, está la palabra que me permite decirlo, pero no hay un contenido específico. Por eso, también por esto, también tenía era una muy buena pregunta la de la comparación entre el no ser y el Apeiron de Anaximandro que hicieron en la primera parte, antes de ir a la pausa. Precisamente por eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, vamos a ver ahora entonces los atributos del ser. Vean que ahora sí, Parmenides empieza hacia la última parte del poema a hablar de ciertos atributos que tiene el ser, o sea, ciertas características, ciertos rasgos que tiene el ser. Bueno, empecemos a explicar uno por uno aquí. Ya van a ver, después de explicar un par, los demás se van a ir entendiendo también en relación con cómo tenemos que entenderlos. Vamos a ver, primero, el ser es eterno. ¿Qué quiere decir que el ser es eterno? Bueno, pues que el ser es infinito en tiempo, que nunca se va a acabar, o sea, que nunca va a perecer y que nunca inició también, ¿verdad? Siempre les digo, a mí esta noción de eternidad me llama mucho la atención, ¿verdad? Está, por ejemplo, lo que se llama, me imagino que ustedes han escuchado hablar de la palabra sempiterno, que supuestamente la diferencia entre lo sempiterno y lo eterno es que lo eterno no tiene inicio y nunca se acaba, y lo sempiterno es que es algo que nunca se acaba, pero sí tuvo un inicio. Pero, por ejemplo, si uno se pone a pensar en lo eterno como algo que nunca se va a acabar, como que uno simplemente lo ve como algo que se extiende y se extiende y se extiende y ya simplemente se pierde. Pero cuando uno ve hacia el otro lado, hacia el pasado, algo que nunca, 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 nunca empezó, ya cuando uno se pone a pensar mucho en eso, le empieza a dar vértigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere decir la eternidad. Ahora, ¿por qué en Parménides el ser tiene que ser eterno? Muy sencillo. Si el ser en algún momento se acaba, de aquí a futuro, ¿ya? ¿Qué queda después de que el ser se acabe? Nada. Queda nada, queda no ser. ¿Y cuál es el problema? Que eso es imposible porque el no ser no es. Entonces el ser no puede dejar de ser nunca. El ser no puede nunca dejar de existir porque el no ser no es. Y si el ser cesa de existir, lo único que nos queda es no ser. Y eso es imposible porque el no ser no es. Por eso es que yo les decía, esta frase, el ser es y el no ser no es, ya con eso ya terminamos de entender. ¿No? ¿Por qué? Porque por eso entendemos también que el ser es eterno. Ahora, veámoslo hacia el pasado. El ser no pudo empezar nunca. ¿Por qué? Porque mientras no hubiera empezado, ¿qué había? Efectivamente, no ser. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque el no ser no es. Entonces, es completamente necesario que el ser sea eterno. Que el ser no deje de existir nunca y que nunca haya empezado a ser. ¿Se entiende? Por eso es eterno. Ahora, el ser es uno, es numéricamente uno. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay dos seres, no hay pluralidad de seres para Parménides. El ser es solamente uno y solo puede ser uno. ¿Por qué? Vamos a verlo de la siguiente manera. Digamos que podemos establecer una diferenciación entre dos seres.
Simplemente empezamos la explicación así como hipótesis. El ser, digamos, en ese sentido, tendría esa limitación que me permite distinguirlo de ese otro ser que tendría al frente. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que si el ser se distingue del otro que tenemos al frente, entonces ese otro que tenemos al frente, ¿qué es? Es lo que el ser no es no ser, es nada, por lo tanto sería inexistente. Por eso, esa sería la primera razón para entender que el ser solo puede ser uno, no puede ser más de uno, no puede ser plural, no pueden ser dos, no pueden ser muchos. ¿Por qué? Porque si tenemos por un lado el ser, ya ahí tenemos todo lo que existe. Y fuera de él estaría entonces lo que no existe. Por lo tanto, no lo podemos contraponer con otro ser. Ahora, una vez alguien me dijo, bueno, no, muy fácil. Entonces, ¿qué tal si planteamos la existencia de dos seres que sean absolutamente iguales? Bueno, el problema es que no pueden ser absolutamente iguales, no pueden ser, ¿se acuerdan la palabra? No pueden ser idénticos entre sí. ¿Por qué? Porque si son diferenciables entre sí, uno es lo que el otro no. Y si uno es el ser, el otro es el no ser. Y el no ser no existe. Por lo tanto, no se puede contraponer con otro ser. Por eso es que el ser solo puede ser uno, numéricamente. No puede existir pluralidad de seres. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Profe, yo, Por favor. entonces el ser no es, No, el ser es. no, el otro, perdón. El no ser, el O no sea, me ser, refiero, perdón, ya me enredé. El otro no es. el otro no es. Efectivamente. No hay posibilidad de la existencia de otro ser. Porque el ser ya abarcaría absolutamente todo lo que existe, ¿ya? Y por fuera de lo que existe, solo nos quedaría lo que no existe. O sea, no nos queda nada, porque lo que no existe no es, no existe. ¿Se entiende? Por eso, de nuevo, el ser es y el no ser no es. Tercero, el ser es indivisible. El ser no se puede fraccionar. ¿Por qué? Porque si fraccionamos el ser, una vez que lo fraccionamos, nos quedamos con dos seres. Pero eso es imposible, porque entonces eso quiere decir que al fraccionar algo del ser, inmediatamente por ese fraccionamiento, lo que hacemos es que lo ubicamos por fuera del ser, pero por fuera del ser solo puede quedar lo que no es. Pero lo que no es, no es. Lo que no es, no existe. La nada no existe. Por eso es indivisible. Es imposible fraccionarlo. Además, la divisibilidad eventualmente produciría multiplicidad y ya vimos que el ser es numéricamente uno. ¿Se entiende? Bien, veamos ahora esto de homogéneo. El ser tiene que ser igual en todo, en, en todo lo que él es. ¿Por qué? Porque si no es homogéneo, quiere decir que en algunas partes es pleno de ser y en otras no tanto. O sea, sería como coquetearle al no ser. Si no fuera homogéneo, en algunas partes sería menos ser o sería diferente ser. Pero la única manera de ser diferente en relación con el ser es ser, no ser. Pero el no ser no existe. ¿Se entiende? Estoy tratando de tener cuidado con las palabras porque si no esto facilito se vuelve un trabalenguas. ¿Se entiende? Preguntas. Ok. Veamos entonces ahora también el ser es acabado. El ser ya, el ser que sea acabado tiene que ver con su perfección. ¿Por qué? Porque si el ser no estuviera acabado, si estuviera todavía por desarrollarse, si no fuera, si no estuviera ya terminado, quiere decir que todavía le faltaría algo. Y eso que le faltaría al ser sería algo que el ser no es, pero el no ser no existe. Por lo tanto, es imposible que el ser
todavía le falte algo, ¿verdad? También por ser completo, por ser pleno, el ser no puede más que ser acabado. ¿Se entiende? Y por último, veamos el de la inmovilidad del ser. Veamos esto en los dos sentidos más habituales que hemos manejado en el curso. Primero, el no ser, perdón, el ser no puede ser móvil en el sentido local del término, puesto que el ser no puede trasladarse de donde está hacia otro lugar. ¿Por qué? Porque el ser lo llena todo. No hay espacio por fuera del ser. Porque si hubiera espacio por fuera del ser, quiere decir que fuera del ser, así en ese espacio vacío que queda, ¿qué habría? Nada. Pero la nada no es, la nada no existe. Por lo tanto, el ser, al llenar todo, es inmóvil en el sentido de poder o no trasladarse. Y desde el punto de vista de la movilidad como devenir del cambio, el ser no puede cambiar. Porque necesariamente si el ser cambia de lo que es, cambia hacia lo que no es. Y no me lo van a creer, pero el no es, el no ser, no existe. Y por eso es que es imposible que el ser cambie, que el ser sea móvil también en el sentido del devenir. ¿Preguntas? Profe, nada más una duda rápida. Digamos, cuando hablamos de atributos del ser, estamos hablando como del ser en una globalidad, ¿verdad? No quiere decir que todas esas características se van a presentar en los seres no sé, en los objetos, por así decirlo. ¿En qué, perdón? En todos los objetos, por así decirlo. Ajá. O sea, sería características en el ser en sentido amplio. En el sentido completamente abarcante de absolutamente todas las cosas, de toda la existencia. Sí, efectivamente. Ah, ok, Ahora, ¿por qué perfecto. te surge la duda, Esteban? Me surge la duda, bueno, por el sentido sobre todo del tema indivisible, porque por ejemplo, uno podría, qué sé yo, algo muy banal, no sé, dividir un pan o dividir partes de un carro o dividir una silla, cosas así, técnicamente sí se estaría dividiendo, pero Ajá. entendiéndolo en el sentido concreto de ese caso, ya digamos, si ya lo veo desde un plano más macro, pues ya entiendo el por qué no sería divisible, en el sentido que lo estamos viendo, pero sí, por eso es que me estaba surgiendo esa Hace duda. un rato, Esteban, yo les había dicho que teníamos que también aclarar cuál era la diferencia entre ser y seres, entre ser y cosas. Bueno, y precisamente usted trajo a colación un tema que es crucial. El problema es que esto de que uno corta un pan y corta queso y le pone el pan al queso y se lo come, ¿ya? El problema es que todos esos procesos, haciéndole caso a Parménides, existen gracias a que las apariencias existen. Pero realmente, vea que esta noción de cortar un pan, entre otras cosas, tiene que ver con nuestro esquema de existencia, nuestro esquema de conocimiento, que es limitado en comparación con el esquema de existencia y de ser, y que tenemos que entender del ser en general. Por eso es que a las apariencias que existen efectivamente hay que remontarlas para saber qué es lo que existe en general. No nos podemos quedar solamente con lo aparente, sino que tenemos que remontarnos de ello para poder llegar a lo que es el ser como totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra perspectiva es pura apariencia. Nosotros vivimos en las puras apariencias.